Buenos días, profesor. Mi nombre es Natalia Torres Pérez. El tema central del trabajo que voy a presentar son las obligaciones. Primero que todo, las obligaciones como tal es un vínculo o relación jurídica en virtud de la cual una persona que es llamada acreedor tiene la facultad de exigir de otra persona llamada deudor un determinado comportamiento positivo o negativo, de cuyo cumplimiento responderá en última instancia el patrimonio del deudor. En cuanto al patrimonio, en términos generales, es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones correspondientes a una persona, con contenido económico y que constituyen una universalidad jurídica. Ahora bien, en general, todo patrimonio se caracteriza por, desde un punto de vista económico, esto quiere decir que debe poder medirse o estimarse en dinero. Desde un punto de vista contable, este pues se compone de dos partes: un activo, todos los capitales e instrumentos financieros, así como todos aquellos bienes que podrían vender pues para también recibir capitales, y un pasivo, que son todas las deudas, obligaciones o cargas y que pues que son positivas, impositivas en general. Los bienes que constituyen el patrimonio de alguien pueden generalmente heredarse, o sea, transmitirse por línea sucesoria. Ahora bien, hablaremos de los derechos reales y personales. Los derechos reales los encontramos estipulados en el artículo 665 del Código Civil. Estos son aquellos que se tienen sobre la cosa. Un ejemplo de ello podría ser una propiedad, y pues en este recae sobre el sujeto, sobre el objeto, perdón. El derecho personal lo encontramos estipulado en el artículo 666 del Código Civil. Este no persigue el objeto, sino la persona. Estos derechos se pueden reclamar de ciertas personas que por disposición de la ley tiene una obligación también, y pues esta nace de las partes. Esta surge de las relaciones entre las personas. En cuanto a los derechos subjetivos, objetivos y adjetivos, primero que todo, los objetivos son todos los códigos, leyes y las normas en general. Los subjetivos, estos son acoplar pues esa normativa general para mi caso concreto y pues según la necesidad del caso concreto. Y los adjetivos es pues el procedimiento que se debe llevar a cabo. Ahora bien, ¿qué es un contrato? Este es un acuerdo legal, oral o escrito manifestado en común entre dos o más personas con capacidad jurídica que se vinculan en virtud del mismo, y pues es regulando sus relaciones a una determinada finalidad o cosa. Clasificación de los contratos. Estos se clasifican por ser unilaterales y bilaterales, onerosos y gratuitos, conmutativos y aleatorios, principales y accesorios, instantáneos y de trato sucesivo, consensuales y formales y solemnes, públicos y privados, nominados o típicos e innominados. Ahora bien, hablaremos más a fondo de las obligaciones. Estas pues ya había dado una breve definición, y para concluirlo son pues la que se encarga de dar, hacer y no hacer. Y estas deben ser posibles y lícitas. Ahora bien, hay unos elementos de las obligaciones. Estos son jurídico, personal, objetivo y teológico. En materia civil
varias personas pueden adquirir obligaciones, como en el caso de las sociedades o personas jurídicas. En materia penal, cada quien responde por lo que hizo. Ahora bien, ¿cuándo hay voluntad de una sola persona? Cuando hay voluntad de una sola persona es pues en la oferta. En esta se obliga solo la entidad que hace la oferta. Un ejemplo de ello podría ser, por ejemplo, si un televisor está ofertado en 500.000 pesos y en el precio normal vale 3 millones de pesos, pero al momento de comprar el televisor pues me dicen que se equivocaron, pues de todos modos, de todas formas pues me tienen que vender el televisor en el precio ofertado, ya que pues nadie los obliga a ofertar. Entonces, en materia jurídica los vínculos son contractuales y pues también mediante actos, delitos, actos o hechos de la naturaleza y contratos. En el elemento personal, este recae sobre las personas, deudor y acreedor. En el elemento teológico se debe satisfacer la necesidad de ambas partes. Ahora hablaremos más a fondo acerca de los contratos, la cual es una fuente de las obligaciones. Y pues los hechos que provocan la cancelación del contrato con total eficacia son: 1, por fuerza mayor y caso fortuito; 2, por culpa del acreedor; y 3, por tercero. Y pues donde hay contrato, hay obligación. Y pues las fuentes de las obligaciones son los contratos, los cuasicontratos, el delito, la ley, el cuasidelito, los hechos ilícitos. Y pues estos hechos ilícitos causan responsabilidad y hay que indemnizar en ellos, hay que tener en cuenta eso. Estas obligaciones surgen del concurso real de voluntades y también de los actos voluntarios entre las personas, de las conductas delictuales de la ley y de los cuasicontratos. Ahora bien, los delitos se clasifican en doloso, en culposos o imprudente y preterintencional. En lo doloso, el autor ha querido la realización del hecho típico y pues en este hay conciencia entre lo que el autor hizo y lo que deseaba. En lo doloso o imprudente, el autor no ha querido la realización del hecho típico, sino que pues el resultado no es producto de su voluntad, sino del incumplimiento del deber, cuidado o de garante. Y en cuanto al preterintencional, en este la conducta concuerda con el deseo del actor, pero el resultado excede esa voluntad. En cuanto al dolo, esto lo encontramos en el artículo 1508 y siguientes. La culpa lo encontramos en el artículo 63, que está enmarcado como descuido de algo. Y el acto lo encontramos en el mismo artículo, y en este es cuando hay voluntad. Y en cuanto al hecho, es ya lo que está sucedido, lo que sucedió. Por la forma de acción, esta sería por comisión, por omisión propia, por omisión impropia. Por comisión, en esta surgen de la acción del autor cuando la norma prohíbe realizar una determinada conducta y el autor la realiza. Y por omisión son ostensiones. En este se fundamentan en normas que ordenan hacer algo. El delito se considera realizado en el momento en que debió realizarse la acción omitida. Y por omisión propia
en este están establecidos en el Código Penal, los puede realizar cualquier persona, basta con omitir la conducta a la que la norma obliga. Y por omisión impropia, en esta no cualquiera puede cometer un delito de omisión impropia. Es necesario que quien se abstiene, tenga el deber de evitar el resultado que se da, o sea, deber de garantes, por ejemplo, que la madre que no alimenta al bebé y en consecuencia muere. Este es un delito de comisión por omisión. Ahora bien, el cuasicontrato, este es una de las fuentes de las obligaciones que consiste en la aceptación de un acto voluntario de la persona que se obliga, lícito y de carácter convencional. Y pues este acto lícito y voluntario que produce aún sin mediar convención expresa obligaciones a veces recíprocas entre las partes y pues otras solo respecto a una de las interesadas y en ocasiones en beneficio de un tercero. Existen tres requisitos para la existencia del cuasicontrato. Estos son que sean hechos jurídicos lícitos, que los hechos sean necesariamente voluntarios y que no exista convención. ¿La convención qué es? Estos son acuerdos entre personas, empresas o instituciones. En cuanto al delito, esto es un hecho ilícito cumplido con la intención de dañar, que ha ocasionado perjuicio a otra persona, y pues en su persona o en bienes. Ahora bien, en cuanto al cuasidelito, estas son obligaciones nacidas. Cuando un hecho no está definido como delito por la ley, pero llega a causar daño a la persona o propiedad de otro, el autor del hecho debía respetar el perjuicio. En cuanto al abuso del derecho, este es cuando el titular de un derecho subjetivo que lo ejerce de manera abusiva en contra de la finalidad o norma o debiéndolo ejercer no lo ejerce. Y pues este constituye una fuente de responsabilidad civil si el abuso ocasiona un daño a terceros. Hay unos requisitos para ellos. Uno es el ejercicio de un derecho mediante una conducta permitida por el ordenamiento jurídico. 2, que ese ejercicio se haga con fines contrarios a la norma. Y 3, que causen perjuicios a un tercero. Y pues en el autor del abuso debe reparar el daño patrimonial que cause. En cuanto al enriquecimiento sin causa, una explicación clara de ello es cuando, por ejemplo, un principio general del derecho establecido que pues prohíbe que una persona se enriquezca en perjuicio de otra. Esto quiere decir enriquecimiento sin causa. Ahora daré una explicación de contrato, acto jurídico y convención. Pues el acto jurídico esa es la generalidad, es la manifestación de la voluntad de las partes. La convención es de dos o más voluntades que tienen fines y efectos amplios, y pues todo contrato es una convención y toda convención es un acto jurídico. Y pues el contrato puede crear obligaciones y pues la convención puede crearlas o extinguirlas. Y en el contrato la formación de derechos sí pues son positivas, mientras en la convención es o positiva o también puede ser negativa. Y la exigibilidad de la obligación, pues en pues lo del contrato lo encontramos en el artículo 1309 del Código Civil. Y pues el contrato es un acto pues entre las partes y la convención pues ya
ya lo expliqué, que este puede crearlo o puede extinguirlo. Puede extinguir o crear la obligación. Gracias. Ahora hablaremos más a fondo acerca de la clasificación de las obligaciones. La primera es por su fuente. Estas son contractuales, legales, extracontractuales. Estas son por el hecho de las cosas. Estas son voluntarias. También tenemos los cuasicontratos, los delitos, los cuasidelitos, el abuso del derecho, el enriquecimiento sin causa, pago de lo no debido. Pero como tal, esta va de acuerdo al origen de la obligación. Como tal, la clasificación se origina de acuerdo a su fuente. En cuanto a las obligaciones contractuales, estas pues como tal son las que emanan de un contrato. Y las obligaciones extracontractuales, estas son por ejemplo las que ocurren en cuanto a un accidente, que digamos voy manejando y atropello a una persona. Entonces ahí no se generó una obligación por medio de un contrato, sino que fue una obligación generada extracontractualmente. Las obligaciones también se clasifican por su naturaleza de la prestación. Estas son de dar, hacer y no hacer. En cuanto a la obligación de dar, un ejemplo de ello podría ser cuando yo voy a comprar una casa y elijo la casa, por ejemplo la casa de la mitad, y me quieren suplir la obligación con otra casa. No, tienen que suplirme la obligación con lo que está contractualmente pactado, que era esa casa que yo elegí. Entonces ahí para ello se debe individualizar el bien. Y si el bien no está individualizado, se tiene que pagar con cualquier cosa, siempre y cuando la obligación sea generalizada. En cuanto a la obligación de hacer, esta es aquella en que el deudor se obliga a realizar un hecho. Un ejemplo de ello podría ser un constructor que está, valga la redundancia, construyendo un edificio y este no cumple con lo que fue pactado. Ahí está incumpliendo esa obligación de hacer. En cuanto a la obligación de no hacer, estas son aquellas en las que el deudor se compromete a abstenerse de realizar determinada conducta. Por ejemplo, que le sería lícito realizar si no mediara a la obligación. Este es consistente en una omisión o abstención. Por ejemplo, en las servidumbres de paso, en el cual no se debe obstruir el paso a las personas que tienen derecho. Ahora hablaremos de la clasificación de las obligaciones por la pluralidad de los objetos. Esta es cuando son conjuntivas o alternativas. En cuanto a la conjuntiva, la obligación es conjuntiva es cuando hay varias obligaciones. Por ejemplo, cuando una persona se obliga a varias cosas a la vez. En esta no se puede satisfacer esa obligación con cualquiera de las dos cosas que se quiera suplir. Y en cuanto a la obligación alternativa, esta es por ejemplo cuando surge una obligación y yo puedo pagar con una cosa o otra. O sea, yo puedo decir o le pago con una cosa o le pago con la otra. Como tal, las obligaciones conjuntivas son las que agrupan varias prestaciones. En esta también tenemos las facultativas. Aquí hay que diferenciar entre las alternativas y las facultativas. En la alternativa es, por ejemplo, es que yo pacto en el mismo contrato una obligación principal u otra subsidiaria. Entonces, en esta o cubro la principal o cubro la subsidiaria, debido a que pues estas son independientes. En estas también tenemos las homogéneas o las heterogéneas. Las homogéneas es cuando yo voy a entregar algo como de igual especie, puede decirse. Y las heterogéneas es cuando, por ejemplo, yo voy a entregar algo diferente. Por ejemplo, una casa, una bicicleta, un carro. Estas son diferentes.
Otra obligación es por la pluralidad de sujetos. La pluralidad se puede dar por el sujeto activo y también se puede dar por el sujeto pasivo. Cuando hablamos de pluralidad de sujetos, los sujetos pues quiénes son, el acreedor y el deudor. Y cuando se dice que es pluralidad, cuando se habla de pluralidad, quiere decir que en cuanto a los sujetos ya pues no son uno y uno, no es un deudor y un acreedor. Un ejemplo de ello podría ser cuando se arrenda una casa, que por ejemplo la arrendan dos personas, entonces a ella habría pluralidad de sujetos, pues en el sujeto activo, que es el arrendador, y hay pluralidad en el sujeto pasivo, que es el arrendatario. Y pues esto qué quiere decir, que pueden haber pluralidad en el objeto pasivo o pluralidad en el objeto activo. O también puede haber singularidad en ambos. También en la clasificación de las obligaciones encontramos obligación determinable o indeterminable. En cuanto a lo determinable, en esta se especifica que se compra y lo indeterminable en esta no se especifica como tal. Las obligaciones también se clasifican por su independencia. Estas pues son principales o accesorias. Y pues la obligación es principal cuando esta no depende de nada para poderse ejecutar. No depende de ninguna otra para ello. Un ejemplo de esto podría ser un cheque. Y pues esta es una obligación principal. Y la obligación es accesoria cuando depende de otra obligación, pues para sí mismo poderse ejecutar. Un ejemplo de ello podría ser cuando hay una hipoteca. Esta es la garantía y la garantía real sobre un inmueble como tal. Y pues la obligación accesoria es la que depende de la obligación principal. Y pues como tal, la existencia de lo accesorio depende de lo principal. Las obligaciones también se clasifican por su exigibilidad. Estas son civiles y naturales. Entonces, la obligación es civil cuando yo la puedo exigir y es natural cuando no tiene ningún tipo de exigibilidad. Por ejemplo, cuando yo le digo a alguien que le voy a regalar algo, pero pues allí no hay ningún contrato, entonces no puedo exigir nada. Y pues también tenemos otra clasificación de las obligaciones, que es de medios y resultados. La obligación de medios es aquella que yo no puedo garantizar un resultado como tal. Por ejemplo, la obligación de un abogado y también la obligación de un médico, que ellos pues su trabajo es como tal ayudar, pero no se garantiza cuál vaya a ser el resultado, no se sabe cuál vaya a ser el resultado. En la clasificación de las obligaciones también tenemos por agotarse inmediatamente o duraderas. Estas son las fungibles y no fungibles. Los bienes fungibles son los que se agotan inmediatamente. Por ejemplo, la comida. Y los bienes no fungibles son los que no desaparecen con el uso. Por ejemplo, yo diría que la ropa puede ser un carro. Y bueno, otra clasificación de las obligaciones es por ser puras o modales.
La obligación pura es cuando no está sujeta a ninguna condición. Esta es la que nace como tal y así se queda. Por ejemplo, cuando yo compro algo, ya sea una moto, y la pago y ya me la llevo. Y pues las obligaciones puras son las que no necesitan condición o plazo. La obligación modal, esta sí está condicionada. Otra clasificación de las obligaciones es según su naturaleza del vínculo. Esta es intuito persona. Esto es que solamente puede darse entre dos personas, como en un contrato laboral. En este, pues, esta indica que solo la persona con la que se pactó el contrato. También se sabe que las partes en un contrato se obligan al mismo tiempo a cumplir una obligación. Esto quiere decir, esto se le llama sinalagmáticas. Y pues como tal se obligan las dos recíprocamente a cumplir este contrato. Esto ocurre en un contrato de arrendamiento y pues los dos, tanto activo como pasivo, se obligan a cumplir esa obligación. Ahora pues mencionaré acerca de las obligaciones escalonadas. Estas son aquellas que se cumplen en el tiempo y en el espacio.